Muy, pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. La soberbia es la manera como el hombre se independiza de Dios. Proverbios capítulo 29, versículo 23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate, quiere decir que lo derriba, lo derrota. La soberbia del hombre lo hace caer hasta lo más bajo, lo más profundo para el hombre soberbio, pero dice allí mismo, y al humilde de espíritu sustenta la honra. Quiere decir que debemos tener un espíritu humilde, porque el espíritu humilde es el que hace que al hombre Dios lo sustente la humildad, pero al soberbio Dios lo baja, lo derroca, lo hace caer hasta lo más profundo. La humildad es una virtud fundamental para lograr una vida plena y satisfactoria, mi estimado oyente. En este pasaje se destaca la soberbia del hombre y es un camino seguro hacia la humillación, mientras que la humildad, mi estimado oyente, de espíritu es la que garantiza la honra. En la vida cotidiana es común encontrar personas que se sienten superiores a los demás, que creen que merecen un trato especial y que valoran más sus propios intereses que los de los demás. A estas personas se les llama altivas de espíritu y aunque pueden parecer exitosas en algunos aspectos de su vida, a largo plazo están destinadas a caer en la humillación. Por otro lado, mi estimado oyente, la humildad es una virtud que permite a las personas reconocer sus limitaciones y ser tolerantes con los demás. Valorar al prójimo y tener una actitud abierta y dispuesta a aprender. Y la humildad no significa renunciar a la autoestima o a la confianza en sí mismo, sino reconocer que todos somos seres independientes y por ende necesitamos la ayuda de Dios y de esa gracia divina para alcanzar nuestros objetivos. En términos generales, mi estimado oyente, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es y no es capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca más. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y en obediencia a Dios y someternos a su voluntad. Y en el Salmo 8, el salmista David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde: admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad que le haya escogido, salvado y que desee tener amistad con Él. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Salmos capítulo 8, versículos 3 y 4. Mi estimado oyente, el orgullo es la arrogancia del hombre, la vanidad, el exceso de la estimación propia. Una persona orgullosa excede en su propia estimación, mi estimado oyente. Y también esa misma soberbia es la manera como nos independizamos de Dios. Como que le decimos, Dios, esta es mi vida y es la que yo vivo y yo soy así y no voy a cambiar. Pero mi estimado oyente, esa no es la actitud. Eh, Debemos dejar ese orgullo porque el orgullo es la esencia del corazón del diablo. Entonces la persona orgullosa, pues obviamente, su naturaleza es de este personaje. Y allí nació y cuando ignora instalarse en algún corazón, le comienza a cerrar todos los caminos hacia la reconciliación y el perdón hasta que la persona muere en vida. En total soledad, sequedad emocional
Y cuando el orgullo llega al corazón del hombre, se instala y ese orgullo muere con él. Y lo hace morir en una forma seca. ¿Por qué? Porque estamos independizados de Dios, estamos separados de Dios. Entonces podemos ver este principio en el día a día, en nuestra relación con Dios, porque no existirá una mayor humillación que recibir el rechazo de Dios. Mirarlo en el Salmo 138, versículo 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. En otra versión dice que Dios se mantiene distante de aquel que es orgulloso. En cambio, el de corazón humilde recibe la atención del Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y de la tierra, mi estimado oyente. Pero qué gran honor. El mejor modelo de humildad y de honor lo vemos en Cristo Jesús, que despojándose de todo y tomando el lugar de nosotros, los pecadores, se humilló a la máxima expresión y ha sido exaltado en la eternidad. Vivamos con humildad, reconociendo que no hay virtud alguna en nosotros que nos haga merecedores de Él y renunciemos al orgullo que nos aleja de Él. Es muy fácil caer en soberbia cuando perdemos nuestra mirada de Jesús, cuando perdemos el enfoque en Jesús. Y recordemos que en la palabra hay varios actores que cayeron en esta actitud. Uno de ellos fue el rey Saúl, que aun siendo escogido por Dios, terminó ofendiendo y haciendo cosas que por soberbia no podía, sin ver las graves consecuencias que le podía causar. La soberbia es ofensiva para Dios, porque hace que el corazón del hombre piense que puede por sí mismo hacer todas las cosas, mi estimado oyente. Es por esto que vamos a ver cómo el soberbio cae y es puesto por poco delante de la presencia de Dios. Además, cómo perjudica la vida del hombre. Puede que una persona que está llena de soberbia no vea la necesidad de Dios. Creo que todo puede hacerlo por sí mismo y no acepte que su ayuda viene de la gracia de Dios. Es por esto, mi estimado oyente, que se encuentran estáticos en el tiempo. Muchas de las cosas que planean son inútiles o no dan ningún fruto y la mayor parte de sus días viven frustrados, mi estimado oyente. Entonces se encuentran lejos de la voluntad de Dios, apartados de Dios, independientes de Dios. El texto bíblico dice que la soberbia abate al hombre. Esta palabra significa casi como golpear o afligir. Y si esto no le sucede es porque Dios ha sido tan amoroso y misericordioso, mi estimado oyente, que no ha permitido que esa soberbia lo aflija. Sin embargo, no hay que ignorar que Dios mira de lejos al orgulloso, Salmo 138:6. Pidamos a Dios, mi estimado oyente, la sabiduría para vencer y reconocer que nuestro sustento y todo lo que somos en el paso por esta tierra está en las manos de Dios. Nada nos pertenece, todo le pertenece a nuestro buen Dios. Es más, todo es por Él y para Él. Entonces, debemos comprender que Dios es santo y Él nos moldea a su imagen y semejanza cada vez que nos rendimos a su voluntad. Es necesario comprender, mi estimado oyente, que Dios es santo y Él nos moldea a su imagen y nos redime conforme a su voluntad. Es por esto que no podemos pretender no dejarnos moldear por el Creador, por Él, como Él es el alfarero. Él moldea la arcilla para que quede mejor su vasija. Pero, ¿qué podría decirle la vasija a su creador? Romanos 9:20. Sin embargo, mi estimado oyente, Dios quiere que actuemos haciendo su voluntad. Y en ocasiones tendemos a la tendencia de alejarnos de Dios y de quien debemos todo y por quien somos todo. Y como resultado, perdemos el privilegio más alto que cualquier ser humano puede tener y es el de ser hijos de Dios y herederos de su reino. Es por ello que nunca debemos olvidar la bondad y el poder de nuestro Padre quien nos escogió,
Y es por eso que debemos agradarle en todas las áreas de nuestra vida, mi estimado oyente. Qué lindo es ver las personas cambiar su orgullo y arrogancia. Y al verlas caminar en los caminos del Señor, ver personas que reflejan que Cristo reina en sus vidas. Usted como hijo o hija de Dios está llamado a impactar las vidas de otros con la palabra de Dios y también con una vida de testimonio, mi estimado oyente. Y que su vida debe ser el reflejo de la humildad y sencillez de corazón al reconocer que usted es quien es por la gracia divina de Dios. Recordemos que Dios exalta al humilde, al contrario de lo que hemos visto frente a la soberbia. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Vemos que tenemos un Dios que posiciona al que el mundo considera débil o necio para llevar las buenas noticias de salvación. Entonces, mi estimado oyente, no te independices de Dios por causa del pecado, por causa de la arrogancia. Y te animo, entrega tu vida a Cristo, entrega todas esas áreas de tu vida que quizás sientas que están fallando, quizás sienta que te está impidiendo acercarte a Dios, pero te animo que mires a los ojos con el lente divino. Mira a Dios con ese lente divino, mira a Dios con ese corazón agradecido, con esa entrega total a Dios. Y mi estimado oyente, yo quiero en esta mañana orar por ti, Padre. Yo te pido por cada oyente que tú derrames ricas y abundantes bendiciones sobre ellos. Y Padre, yo te pido que quites toda altivez, todo orgullo, Señor, y que pongas humildad en nuestros corazones, Señor, y que podamos agradarte a ti, Señor, pero sobre todo que podamos crecer espiritualmente cada día, Señor. Padre, oro por aquellos que no te conocen, que puedan entregar su vida a ti, Señor, que quites toda altivez, todo orgullo, todo espíritu de grandeza, Señor, y de creernos que somos lo máximo, Señor, pero realmente no somos nada, Padre, sin ti. Y te pedimos, Padre, que toques el corazón de aquellos, Señor, que no te han aceptado como su Señor y Salvador. Mi estimado oyente, si quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta oración. Padre, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Padre, en esta mañana yo te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres y que seas el Señor absoluto en mi vida. Yo te acepto como mi Señor y Salvador y hoy te recibo, Señor, en mi corazón y te abro las puertas de mi corazón para que seas tú reinando ahí, Señor. Perdóname por mis pecados, perdóname por mi orgullo, perdóname por mi altivez y perdóname porque me he independizado de ti, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Que Dios te continúe bendiciendo y no olvides visitarnos en nuestro canal de YouTube por el devocional En su presencia por el pastor José Antonio Celis. Y recuerda, los miércoles 4 de la mañana, grupo de oración. Te invito para que te unas y expongas tus peticiones ahí. Pero si de pronto te queda difícil, mi estimado oyente, manda tus peticiones. Queremos orar por ti. Que Dios te continúe bendiciendo.